Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El mapa mundial del coronavirus. El COVID-19 se ha extendido por más de 100 países. Son más de 110.000 los contagiados. Los casos activos llegan a 48.000. 3.825 personas han muerto y 62.000 personas se han recuperado. Ahora que el virus tiene presencia en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real. En 10 países de América Latina ya hizo presencia el virus y en Colombia ya son 3 los casos confirmados de contagio. Hemos fortalecido todas las acciones de gobierno para la detección de casos importados en puntos fronterizos y centros de salud. Asimismo, lo hemos hecho con todas las capacidades para que el sistema de salud colombiano atienda a las personas que contraigan la enfermedad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El representante de la Organización Mundial para la Salud en Colombia, Gina Tambini, el doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nantes, Carlos Arturo Álvarez, y el doctor en Ciencias Farmacéuticas, José Julián López, responden sobre los mitos y las verdades de los riesgos que representa el coronavirus y analizan si se trata realmente de una peligrosa amenaza o si por el contrario el mundo ha sobredimensionado su letalidad y peligro. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: Italia entra en cuarentena para detener la propagación del coronavirus. La gente solo se podrá mover por trabajo, salud o por motivos que justifiquen una urgencia. Este lunes el número de muertos pasó de 97 a 463. Son 9.172 los casos de contagio y el número total de recuperados asciende a 724. El resto están recibiendo en este momento atención médica. La noticia al día de hoy: España registra 30 muertos y un total de 1.230 contagios. Ante esta situación, la capital, Madrid, uno de los principales focos de esta enfermedad, suspendió clases en guarderías, colegios y universidades durante los próximos 15 días. En Colombia, hoy fueron identificados 2 casos más y la cifra de contagios llegó a 3. El punto clave de esta noticia: el coronavirus se propaga por el mundo y al mismo tiempo se propagan también ríos de desinformación que en la mayoría de los casos generan incertidumbre y temor. La mayoría de las personas que se infectan del coronavirus presentan síntomas leves y se recuperan de manera rápida. Esto lo han dicho las autoridades de salud en las últimas horas. Las poblaciones más vulnerables son personas de la tercera edad o con enfermedades previas. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea, síntomas que suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Pero un dato clave: la mayoría de las personas, cerca del 80%, de acuerdo con la OMS, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Ante la expansión del brote, que ya supera los 110.000 casos en el mundo, las dudas e inquietudes también aumentan. Entre ellas, ¿cómo medir la amenaza de la COVID-19 contra otras enfermedades como la gripe o influenza? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha señalado a rivales políticos y medios de comunicación de exagerar la gravedad del coronavirus. Entonces, el año pasado, 37.000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común. Esto es un promedio de entre 27.000 y 70.000 por año.
Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus con 22 muertes. Piénsalo. ¿Tendrán o no tendrán razón quienes como Trump podrían estar pensando en una supuesta sobredimensión de la enfermedad? En un editorial publicado a finales de febrero por la revista The New England Journal of Medicine, médicos especializados en enfermedades infecciosas advirtieron que la verdadera tasa de mortalidad podría ser similar a la de una gripe estacional severa, que es inferior al 1%. Hipótesis que tiene como fundamento un asunto clave para los expertos: la existencia de muchos casos que no se han detectado en los que los pacientes son asintomáticos o presentan síntomas leves. Tanto en la influenza como en la enfermedad causada por el coronavirus, las personas pueden ser contagiosas antes de desarrollar los síntomas. Esto conlleva a que sea más complicado controlar la propagación del virus. ¿Pero cuál de los dos es más contagioso? En este factor, el nuevo coronavirus parece llevar la delantera, porque mientras cada persona con COVID-19 puede, según lo estimado oficialmente, infectar a 2,2 personas en promedio, una persona con gripe estacional puede contagiar a 1,3 personas. Es ciertamente preocupante que tantas personas y países se hayan visto afectados tan rápidamente. Ahora que el virus tiene presencia en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real. Pero sería la primera pandemia en la historia que podría ser controlada. La conclusión es que no estamos a merced del virus. Los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Coronavirus. Hoy estaremos analizando precisamente lo que planteaba nuestro periodista Jorge Adrián Oroz con este informe, y es esa gran pregunta que hay en la opinión: ¿hasta dónde el coronavirus realmente representa un peligro real, inminente, o si por el contrario es una amenaza que está siendo sobredimensionada? Por esa razón tenemos a dos expertos. Están en los estudios de NTN 24, Carlos Arturo Álvarez, es médico infectólogo, epidemiólogo y vicepresidente de salud de la clínica Colsanitas. Lo hemos invitado porque es doctor en ciencias biológicas. Bienvenido a La Noche. Muy buenas noches. También está con nosotros el doctor José Julián López, director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, les quiero preguntar a ustedes dos, expertos, han estado estudiando durante las últimas semanas el impacto que ha tenido este COVID-19 en todo el mundo. Doctor Carlos Arturo Álvarez, ¿usted como ser humano siente miedo hoy de contagiarse de esta enfermedad? No, yo creo que el miedo lo debemos sentir cuando no sabemos qué está pasando. Creo que en este momento ya sabemos qué está pasando, sabemos contra quién estamos luchando, sabemos que es un virus, sabemos cómo se transmite, sabemos cuáles son los síntomas y también sabemos las complicaciones. Y lo más importante, también sabemos cómo prevenirlo. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que nos debe quitar el miedo. Creo que nos dar cierto temor sí, porque uno le puede tener al temor, pero no miedo, y menos pánico. ¿Qué opina usted, doctor José Julián López? ¿Amenaza real o se está sobredimensionando el peligro de esta enfermedad? Bueno, a mí como epidemiólogo siempre me enseñaron que a las cifras hay que ponerles un denominador y hay que hacer una comparación. Cuando uno ve esto, lo que yo veo en los medios de comunicación es que generalmente solo hablamos de numeradores. Murieron 2 personas en Italia, murió una persona en Argentina, murió otra persona en tal sitio, pero pues la verdadera magnitud debería verse cuando yo pongo denominador, o sea, 2 de cuánto, ¿sí? Cuando me hablan de 100 millones, de 100.000 personas infectadas, y yo veo 1.300 millones de personas que son los habitantes de China, pues creo que las cifras no me cuadran, ¿sí? Yo lo que veo más bien es un asunto como que el coronavirus no distingue ni raza, ni género, ni clase social, y tal vez eso es lo que genera el miedo, que cualquiera puede estar. Pero hay enfermedades que tienen una morbilidad o una mortalidad más alta y no genera ese mismo miedo.
El dengue solamente afecta a los países tropicales donde está la Aedes aegypti y mata a muchísimas personas, la mortalidad alrededor del 5%. La malaria está matando 2 niños cada día, en el mundo, pero solamente existe también en países pobres. Entonces, el hambre también, pero el hambre no es contagiosa. Entonces, yo creo que el asunto, si bien es real y si bien es cierta la epidemia, creería que en parte hay un pánico generalizado, pero más por el potencial de contagiarse, dado que cualquier persona podría contagiarse. Doctor Álvarez, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tiene de particular este virus para que genere tanta alerta y tanta emergencia en el mundo? ¿Cuál es ese factor diferenciador, teniendo en cuenta lo que nos explicaba el doctor López? Hay otras enfermedades de las que mueren muchas más personas anualmente en el mundo y no generan la misma atención. Sí, yo creo que hay que poner las cifras y el contexto en la realidad. Hay un punto importante a tener en cuenta en este virus. Es un virus que la forma de transmitir es diferente a lo que planteaba el profesor Julián. No es lo mismo infectarse por malaria o dengue, que requiere un vector, y por eso hay unas áreas que solamente son afectadas, a un virus que se puede contagiar fácilmente por contacto, por gotitas al menos de 1 metro de distancia de una persona que puede tener síntomas leves o no tener, y por contacto de alguien que ha testado una superficie o ha tocado una superficie donde deja el virus. Entonces, esa facilidad en la transmisión pues sí genera mayor posibilidad de que cualquier ser humano pueda infectarse. O sea, eso lo hace ese es uno de los puntos importantes. Lo otro es que estoy de acuerdo en que aquí no podemos hablar todavía de la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es el número de muertes sobre todas las personas que se infectan. Como en este momento no sabemos cuántas realmente están infectadas, sí podemos hablar de la tasa de mortalidad en la gente que se enferma o la gente que consultó al sistema de salud. Y en ese escenario lo que estamos teniendo es, lo mostraba China y lo han mostrado los diferentes países donde está llegando el virus, en que tenemos un número importante de población que está con síntomas leves o casi asintomática. Es 80 de cada 100, como lo teníamos, ustedes lo mostraban hace un momento. Pero a mí me preocupa no los 80 que están bien, porque me parece que eso es la mayoría, es decir, la mayoría de la gente le va bien, y también es algo importante, de la gente que se infectó, ya mucha gente está recuperada. Ya pasó y le pasó como cuando le pasa una gripa. Pero sí hay un punto importante, que hay 15% de personas que requieren atención hospitalaria y un 5% requieren atención en unidades de cuidado intensivo. Como tal, creo que uno de los puntos importantes es que cuando todos nos enfermamos al tiempo, el hecho de estar todos enfermos al tiempo va a significar que vamos a requerir más hospitales o más infraestructura hospitalaria. Y eso sí es un temor, porque al final no hay en América Latina cama para tanta gente como dicen por ahí. La preocupación es que se enferme mucha gente al tiempo y esas personas contagiadas necesiten una unidad de cuidados intensivos y esta no esté disponible. Sí, yo creo que es uno de los puntos importantes. A pesar de que los países se han ido preparando, al final, si todos nos enfermamos al tiempo, pues va a pasar eso y va a tener limitaciones. Por eso es importante que lo que hacen las medidas que llamamos no farmacológicas, porque como no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, estas medidas no farmacológicas lo que hacen es aplanar un poco esa curva de la epidemia, volverla un poquito más plana para permitir que no todos estemos enfermos al mismo tiempo. Doctor Álvarez, estamos hablando también con nuestros televidentes que nos están escribiendo a esta hora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, @LaNocheNTN24, @SegurizatiNTN24 y mi cuenta @JeffersonNTN24. Y uno de estos televidentes nos plantea lo siguiente: si uno de los argumentos para que este coronavirus, este COVID-19, genere tal preocupación es que es de rápido contagio, ¿qué decir entonces de las gripas, de la influenza, que se contagia de una manera tan rápida también y no ha generado esa misma emergencia? Sí, pero el punto acá, que vale la pena el punto, esto no es el SARS ni el MERS. Siempre pongo el ejemplo porque el SARS y el MERS son primos hermanos de este coronavirus, es decir, todos son coronavirus. El SARS produjo una mortalidad del 10%, el MERS del 30%. Nosotros con este virus, con solamente las personas que están enfermas, tiene una letalidad 2-3% y como lo dicen los expertos, puede ser que en la vida real termine siendo un poco menor del 1%. Pero la mortalidad de la gripa convencional es del 0.1%. O sea, al final sí hay un punto importante que tampoco ni es el SARS ni el MERS, pero tampoco es el resfriado común. Yo creo que sí hay que ponerlo en su justa medida en que sí es una
gripa mucho más fuerte que requiere más atención hospitalaria y eso lo hace diferente a los demás virus respiratorios usuales que estamos acostumbrados a ver, incluyendo el virus de la gripa anual. Doctor López, ¿lo vamos a superar o nos vamos a acostumbrar en el futuro a vivir con esta enfermedad? Bueno, yo creo que como todas las enfermedades infecciosas, pues ellos tienen su pico y así como llegan, van disminuyendo después en la medida que el ser humano empieza a desarrollar posibles defensas, anticuerpos contra la infección, pero pues no desaparecen, o sea, los virus siempre estarán latentes en la historia de la humanidad, por lo tanto lo tendremos ahí, solo que es posible que con el tiempo se vayan generando anticuerpos propios o cuando se saque la vacuna, cuando se desarrolle la vacuna, podamos disminuir el número de contagios. Sí, yo creo que adelante, aquí el punto importante es, normalmente cuando la humanidad se enfrenta a un nuevo virus hay unas ciertas fases, que es lo que hemos llamado la fase de preparación, que es cuando no circula el virus, pero sabemos que potencialmente puede pasar. Luego hay una fase de contención, que el objetivo es no permitir que el virus se propague a muchísima gente, que es la que está Colombia en la parte inicial y también están otros países mucho más avanzados como Italia, pues también está en fase de contención. Con el cordón sanitario lo que trata es de evitar que haya más y más gente infectada. Luego pasa a una fase de mitigación, que la fase de mitigación es la fase en la cual ya no podemos hacer nada y el virus está circulando y ya a pesar de que hemos tomado medidas, se siguen presentando y ahí lo que hay que concentrar son los esfuerzos a que la gente que se enferma pues le vaya bien, es decir, que no tenga complicaciones. Y luego hay una fase que se llama la fase pospandémica, en el cual ya hay menos casos, pero el virus sigue circulando durante muchos años. Pero doctor Álvarez, ¿Italia ya entró en la fase de mitigación al tomar la decisión de declarar una cuarentena en todo su territorio? Creo que están en la parte final toda es contención, está una fase de contención, una contención con medidas mucho más radical. Es decir, justamente está haciendo estas medidas para permitir que no haya más propagación. Digamos que hay una fase de contención sencilla, como en Colombia, que estamos teniendo casos esporádicos importados. No tenemos todavía propagación de casos locales, que no son importados, los 3 casos que tenemos. Es una fase inicial de contención, en el cual a la persona que está enferma o infectada, pues se le tiene en cuenta todos los contactos posibles para tratar de que haya una propagación. Italia y China, por ejemplo, van en una fase más avanzada. Pues permítame, integramos a esta hora, nos acompaña Gina Tambini. Ella es la representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Doctora Tambini, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches. Doctora, quisiera que nos entregara el último reporte que usted tiene frente al COVID-19, su llegada al continente americano y específicamente, ¿qué sabe usted de estos 3 colombianos que dieron diagnóstico positivo para el virus COVID-19? Bueno, muchas gracias por este espacio. Decirles que ya son 15 países en la región de las Américas que vienen presentando casos confirmados por el nuevo coronavirus, que es la causa de esta nueva enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como el COVID-19. En la región de las Américas, estos 15 países ya han reportado 381 casos, de los cuales han ocurrido 13 muertes, 12 en Estados Unidos y una en Argentina. El primer caso de Colombia fue reportado por el señor ministro de Salud el día 6 de marzo, el viernes pasado, y hoy día se ha reportado a través del comunicado y también por cabeza del mismo señor ministro de Salud, que es el vocero en el país para estos casos, 2 casos más. Doctora, ¿qué hace del COVID-19 o del coronavirus, como lo conocen la mayoría de personas en el continente americano? ¿Qué hace de esta enfermedad un virus distinto a la influenza, al dengue, en términos de letalidad? Mire, lo que le caracteriza sobre todo a esta nueva enfermedad, que es el COVID-19, producida por un nuevo coronavirus, es sobre todo la capacidad de transmisión.
como ustedes ven, los números de países que ya reportan casos confirmados, el número de casos en cada una de las regiones ha ido incrementándose considerablemente. Pero también tenemos que tener en el otro lado el tema de la severidad. Y como les decía, o sea, realmente es una enfermedad que en un 81% de los casos se presenta como un caso leve, un 14% grave y un 5% que presenta esa neumonía que va a requerir cuidados intensivos. Entonces, eso hace sopesar cómo va a ser la demanda para los servicios de salud. Es eso lo que caracteriza a esta nueva entidad, el COVID-19, en términos de esa transmisión tan rápida, pero el hecho de que estemos preparados, que tengamos nuestras redes de servicios, que los establecimientos puedan identificar estos nuevos casos que tienen ese antecedente de haber viajado a un país o territorio que ya tiene caso confirmado o que ha estado en contacto con una persona que ya tiene el diagnóstico del COVID-19 y poder identificarlo inmediatamente con salud pública, hacer las secretarías de salud, hacer la investigación, podemos contenerlo. Está demostrado también que con estas medidas de salud pública podemos disminuir la transmisión del virus. O sea, podemos achatar esa curva que nos muestra el número de casos que se presentan en el día a día. Y decirle que más aún también está demostrado con el compromiso político del más alto nivel, como lo está haciendo en Colombia el señor presidente de la República, con todo su gabinete y con todas las instituciones de gobierno, también podemos disminuir esa transmisión de este nuevo virus. Y ahí un llamado a la ciudadanía. Ustedes son parte de esto, cada uno somos parte de esta respuesta. Doctora, lo cierto es que ha generado una profunda alarma y lo estábamos discutiendo acá con el doctor Álvarez y el doctor López, que están conmigo en los estudios del programa La Noche. ¿Este coronavirus, este COVID-19, es más letal que la influenza? No, realmente no. Los datos de los casos que han ocurrido en China, de los últimos reportes, y hay publicaciones en revistas indexadas, muestran que la letalidad de estos casos es de 2.3%. ¿Sí? Y hasta hay reportes de revistas indexadas como el New England Journal que indican que pudiera ser menor, de un 1.5. En este momento es una nueva enfermedad, estamos aprendiendo de ella. Para tener una tasa necesita usted conocer cuál es la población afectada, todavía esos datos no son tan precisos, cada vez iremos aprendiendo, pero yo le puedo decir de que el hecho de que es un 81% de los casos que adquieren la infección presentan un cuadro leve, y sobre todo dependiendo la edad. Aquí es importante enfatizar que los mayores de 65 años es el grupo de población que tiene más riesgo de producir un caso grave o crítico, y más aún si es mayor de 80 años y que tenga otra enfermedad de base, ¿no? Si tiene enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular, está además de riesgo. Entonces tenemos que cuidar mucho a nuestras personas mayores en este caso, evitar que ellos estén expuestos a reuniones donde hay muchas personas, y más aún si hay alguien que está tosiendo o estornudando, es mejor estar ojalá a 1 metro de distancia o si es posible a 2 metros para que no haya la transmisión. Doctor Álvarez, frente a lo que plantea en este momento la doctora Tambini, quien es la representante de la Organización Mundial para la Salud en Colombia, ¿qué dicen los estudios hasta este momento en lo que tiene que ver con los adultos mayores, con las personas de la tercera edad y su vulnerabilidad ante este COVID-19? Sí, yo creo que estamos completamente de acuerdo en que los datos que tenemos, hay una cohorte publicada por China que tiene más de 70.000 pacientes de seguimiento, y en el cual lo que nos ha mostrado es que por alguna razón este virus afecta menos a los niños menores de 15 años, casi que es imperceptible como la morbilidad que producen los niños. Y sí, las personas que tienen más de 60 años y tienen alguna comorbilidad como diabetes o hipertensión o enfermedades del corazón o enfermedades renales, tienen mayor riesgo de complicaciones, y es donde ha tenido mayor impacto
tanto en complicaciones como en mortalidad de este virus. Doctor López, y en lo que tiene que ver con los cuadros clínicos, ¿estas personas de la tercera edad presentan algún tipo de enfermedades que pueden activar con mayor fuerza este coronavirus? Bueno, eso ya lo comentó el doctor Álvarez, pero pues hay que insistir en eso. Primero que cualquier enfermedad infecciosa genera una reacción inflamatoria que facilita que se colonicen las vías respiratorias por otro tipo de microorganismos, pero también los adultos mayores generalmente presentan diabetes mellitus, en otros cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva, que facilitan también la colonización por otro tipo de microorganismos, bacterias, que pues agravan definitivamente el pronóstico. El nuevo virus, así como la enfermedad que ocasiona, eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, notificado el 31 de diciembre de 2019. Es decir, que hasta hace menos de 3 meses, el mundo no sabía de la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el nuevo coronavirus. Una vez el brote prendió las alarmas y comenzó a expandirse, una pregunta cobró particular interés por parte de la población de los países afectados como de los expertos. Y es la que tiene que ver sobre los índices de letalidad del COVID-19. ¿Qué tan mortal es realmente el COVID-19? La respuesta enfrenta un dilema, pues como lo han considerado algunos expertos, es posible que se subestime la tasa de mortalidad por situaciones puntuales como los casos sin reportar de asintomáticos o personas con síntomas moderados que no consideran necesario visitar el médico y los casos que aún no han tenido un desenlace, es decir, recuperación o en el peor de los escenarios, la muerte. No obstante estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud registra que en China la tasa de mortalidad por COVID-19 está entre el 2 y el 4% y que fuera del país donde se originó el virus, la tasa se reduce al 0,7%. Pero los porcentajes dependen de varios factores, como la condición física y la edad. A juzgar por las estimaciones del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de mortalidad aumentan gradualmente según las edades. Por ejemplo, en personas entre 40 y 49 años es del 0,4%. De 50 a 59 años, la tasa es del 1,3%. En mayores de 60 es del 3,6%. De 70 años en adelante, la tasa es del 8%. Y en mayores de 80 años está el mayor riesgo, al registrar una tasa de mortalidad del 14,8%. Respecto a la condición física, son vulnerables, además de los ancianos, con mayor probabilidades de morir, quienes padecen patologías preexistentes como hipertensión, enfermedades respiratorias, cardiovasculares o diabetes. ¿Usted puede imaginar que pase lo que todos esperamos? ¿Que todo salga bien y nos saliéramos con la suya y que nadie muriera? Ahora tenemos la situación de que las personas que tienen afecciones médicas existentes, por supuesto, podrían haber muerto por cualquier cantidad de cosas, probablemente incluso por una infección normal de gripe, pero por supuesto, me afecta y estoy triste. Aunque la expansión de la COVID-19 no deja de preocupar, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que la enfermedad no es tan mortal al compararse con otro tipo de coronavirus registrados en el pasado. El síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS por sus siglas en inglés, y que apareció también en China en el año 2002, registró una tasa de mortalidad del 10%. De los más de 8.000 casos, 774 personas murieron. Y el denominado síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS, reportado en el año 2012, llegó a una tasa del 34,5%. De los cerca de 2.500 casos, la cifra de fallecidos es de 858. Doctor José Julián López, hablemos de otro punto bien importante y es lo que está sucediendo en Colombia. Ya hay 3 casos. En 2 de ellos, los pacientes que fueron diagnosticados con coronavirus, pues le entregaron información valiosa al Instituto Nacional de Salud. Les dijeron en qué sitios habían estado. La paciente de Bogotá dijo que había estado en un centro religioso a donde iban cientos de personas. El paciente de Buga hizo un recorrido entre Bogotá y Buga, lo hizo por tierra. Hay muchos interrogantes que quedan abiertos tras estas historias. Doctor López,
¿Cómo cree usted que Colombia está enfrentando esta amenaza del coronavirus específicamente en estos casos que ya fueron identificados? O sea, yo creo que en esta parte el gobierno ha sido muy responsable y hemos visto por los medios de comunicación que se han tomado todas las medidas que son, digamos, posibles en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, etcétera, ¿no? Es solo que de pronto no es suficiente, pero no por capacidad del gobierno, sino por la misma enfermedad. Es decir, hay muchos casos en la mayoría de las enfermedades infecciosas. Hay personas que no manifiestan síntomas, no manifiestan fiebre, que es uno de los principales síntomas que se mide con los termómetros estos digitales que hay en aeropuertos y todo. Entonces, pues seguramente habrán entrado algunos otros casos y todo, pero en cuanto a la pregunta concreta, en esta parte de la epidemia, como lo mencionaba el doctor Álvarez, que es como la detección y la contención, pues se han tomado todas las medidas que se tendrían que haber tomado para evitar esto. Doctor Álvarez, ¿usted cree que la gente sí ha reaccionado bien ante estas medidas? ¿Ha habido una concientización de la ciudadanía frente a esta prevención y, bueno, el riesgo que también representa el hecho de que ya hayan sido diagnosticados 3 pacientes con el coronavirus en Colombia? Sí, yo creo que desafortunadamente no veo la capacidad de reacción del ciudadano en la misma magnitud de lo que estamos viendo. Es decir, si lo que estamos hablando es de una infección que si nos va muy bien, pues la gente le va bien, pero que el antídoto es lavarnos las manos adecuadamente, no es solo conocer que uno lavándose las manos lo logra, sino que realmente lo interiorice y lo haga. Y yo creo que todavía pareciera como que sabemos que puede ser útil, pero no lo estamos haciendo. Yo decía esta mañana que si en este momento de la pandemia no nos estamos lavando las manos al menos 2 veces de lo que usualmente lo haríamos y estamos dando la mano la mitad de las veces de lo que usualmente lo haríamos, no hemos entendido todavía que ese es el antídoto importante para contener la transmisión. Aquí siempre le pedimos que el gobierno que está haciendo, qué es lo que está... Claro, el gobierno tiene una responsabilidad importante, tiene que dirigir, tiene que implementar políticas de salud pública importantes, pero este punto importante sí quiero resaltar que nosotros todos, los ciudadanos, desde cada uno de los puntos desde cada uno de sus aristas de trabajo o de sus funciones, sí tenemos que poner un granito de arena. Estos problemas de salud pública los solucionamos entre todos. Volvemos con Gina Tambini, quien es la representante para Colombia de la Organización Mundial para la Salud. Doctora Tambini, ¿usted cree que Colombia está tomando las medidas necesarias para mitigar y para enfrentar esta emergencia del coronavirus o cree que estas deben fortalecerse? Como les comentaba, yo veo claramente que hay un compromiso político desde el más alto nivel. El haber estado el domingo en la noche en la locución del señor presidente, con la presencia del señor ministro de Salud, la directora del Instituto Nacional de Salud y mi persona como representante de OPS-OMS muestra claramente ese compromiso. Desde el día viernes se instaló el puesto de mando unificado. El mismo señor presidente convocó a ministros, convocó a diferentes dependencias, Fuerzas Armadas, Aeronáutica Civil, para poder hacer un seguimiento viernes en la noche, sábado en la noche y con la vicepresidenta el mismo domingo para poder, digamos, conversar y ver ahí cómo se estaba llevando a cabo la implementación del plan. Entonces quedan tareas claras y se está haciendo un seguimiento muy estrecho y muy riguroso de toda esta respuesta integrada, articulada que están teniendo todos los sectores. Entonces yo realmente reconozco que hay una respuesta muy sólida. Por supuesto, hay áreas que también se están viendo con el ministro de Salud para ser fortalecidas y también desde el sistema de Naciones Unidas hay todo un movimiento para poder apoyar desde las diferentes agencias en la respuesta del plan nacional que tiene Colombia ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
Doctora Tambini, Italia tomó una decisión el día de hoy, declaró la cuarentena e impuso una serie de restricciones a sus ciudadanos. Madrid, en España, también ha prohibido que niños vayan a la guardería, adolescentes al colegio y jóvenes a la universidad durante los próximos 15 días. En Colombia hay una coyuntura especial. En los próximos días han sido convocadas una serie de marchas. ¿Cree usted que el gobierno en Colombia debe tomar nuevas medidas frente a la amenaza del coronavirus? Le explicaba que esta respuesta tiene esas tres fases. Ya pasamos de la fase de preparación, al confirmar el primer caso, a la fase de contención. Entonces ahora lo importante es eso, unámonos todos, pobladores, si usted tiene el antecedente de haber estado o la posibilidad de algún contagio con un caso ya confirmado, pues acercarse al establecimiento de salud. El propósito ahí es contener esta infección, contener la transmisión. Ya cuando pasemos a una fase en que ya hay una transmisión comunitaria, que sean mayores los casos, que no identificamos cuál fue la fuente de infección, pasaremos a la fase de mitigación y es en ese momento, y tenemos protocolos claros, tenemos todas las guías en términos de, desde la experiencia de países, de la OMS, OPS, para poder tomar decisiones, y es el gobierno que toma las decisiones en términos de posponer eventos masivos, en términos de cerrar instituciones. También se está trabajando muy cercanamente y estuve presente en el puesto de mando unificado presidido por el presidente y el domingo por la vicepresidenta, en el cual con el ministro de Deportes se están revisando claramente los lineamientos para los eventos masivos, para poder también, como les digo, en el momento que sea necesario, con base a protocolos y a criterios claros de experiencia de otros países y que da recomendaciones la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de poder revisar esos criterios para que sea el gobierno o la institución del sector que tenga que tomar las medidas necesarias. Doctora, entiendo que esas medidas, tal y como usted lo señala, deben ser tomadas por el gobierno, pero ¿usted cree que es aconsejable que el gobierno nacional tome este tipo de medidas? Por ejemplo, prohibir que haya aglomeraciones, más de 300 personas, eventos en estadios, participación en marchas masivas, por ejemplo. Mire, realmente yo preferiría eso, como digo, estamos asesorando al país, estamos trabajando mano a mano con las autoridades de gobierno, sobre todo con el liderazgo del mismo señor presidente en los puestos de mando unificado y con el ministro de Salud, en el cual estamos proporcionando toda la información y las experiencias de otros países para que con base a ese análisis, siguiendo protocolos ya establecidos de la Organización Mundial de la Salud, se puedan tomar decisiones en el momento. Doctora Tambini, representante en Colombia de la Organización Mundial para la Salud, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto. Continúo con Así es, le agradezco mucho y los felicito. Lo importante, ustedes tienen mucha parte en esta respuesta como medios de comunicación de llevar una información certera, veraz a toda la población que los lleve a ellos a entender lo que está pasando, qué es este nuevo coronavirus, qué es esta nueva enfermedad del COVID-19 y que cada uno ante un riesgo sepamos qué hacer. Como personas sabemos qué hacer, el lavado de manos, la higiene respiratoria, ¿sí? Tenemos que aplicar estas normas y también, por supuesto, estamos trabajando con las instituciones para que también ellos tomen las medidas y lo están haciendo, están implementando el Plan de Respuesta Nacional de Colombia. Muchas gracias, doctora Tambini. Doctor López, antes de cerrar, una pregunta. En lo que tiene que ver con las vacunas, están preguntando nuestros televidentes, ¿qué información hay en el ámbito científico? ¿Ya el mundo tiene alguna solución? ¿Se ha confirmado algún tipo de investigación que entregue pues, una vacuna para este virus? Desde el mismo momento en que se identificó el virus y se
caracterizó genéticamente. Esta información fue compartida a nivel mundial y existen varias compañías farmacéuticas que están desarrollando. Hace unos 15 días, tal vez, o 20, ya una multinacional anunció que tenía la vacuna lista para hacer pruebas en humanos. Lo que pasa es que el desarrollo de estos estudios puede tardar hasta un año antes de que pueda ser solicitado un registro sanitario para la comercialización. Es decir, hay que cumplir con un proceso de investigación preclínico y clínico que pues tarda su tiempo, y aún con mecanismos acelerados como existen en Estados Unidos y en Europa, podría estar tardando alrededor de un año, si va bien, el desarrollo de una vacuna, pero pues hasta ahora digamos que está en fase de experimentación, no sabemos cuál es el porcentaje de conversión, si realmente tuviera una cobertura adecuada, así es que esperanzas hay, pero se puede tardar un buen tiempo. Doctor Álvarez, para finalizar le planteo el mismo interrogante que le hacía la representante en Colombia de la Organización Mundial para la Salud. ¿Qué tan probable es que en América Latina tengan que tomar medidas como la que tomó el día de hoy Italia, de declarar una cuarentena, de imponer restricciones a sus ciudadanos, o por ejemplo medidas como la que tomó la ciudad de Madrid, que ante el crecimiento de los contagios ha decidido que pues, los estudiantes en los próximos 15 días no vayan ni a la guardería, ni al colegio, ni a las universidades? Yo respondería que cada día trae su afán. Me parece que en esta fase de contención, dependiendo cómo es la dinámica de la transmisión, va a empezar a tomarse medidas. Creo que parte de lo que se habla de los comités de crisis, de comités de emergencia, es evaluar cada situación y de cada momento para tomar decisiones. Lo importante es ir un paso adelante y no un paso atrás. Y yo creo que, por ejemplo, actualmente, con la situación que tenemos en Colombia, con casos esporádicos, pues probablemente que no hay circulación activa, que no tenemos clúster de virus, es decir, de varias personas infectadas, probablemente tomar ese tipo de decisiones probablemente no sean las correctas en este momento. Que sea en un futuro, todo es hipotético. Todo podría ser hipotético y podría ser, así como se plantea de que uno podría tomar la situación de Italia, también podría pasar que se comporte Colombia como Alemania o se comporte como otros países en los cuales las medidas que se han hecho de forma adecuada no han permitido que haya una propagación importante del virus. Entonces depende cómo vaya la dinámica de la transmisión del virus, puede ser que se tomen medidas, pero yo creo que hay que ir paso a paso. Yo quisiera cerrar con un punto importante en mi intervención y es, oiga, es como decía mi abuelita, a los santos no hay que colocarle la vela ni tanto que lo alumbre, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, como, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Creo que es la frase correcta. Es decir, y aquí creo que hay que poner la situación en el contexto correcto. No es el pánico extremo, pero tampoco la relajación total. Creo que nos toca tener en cuenta que este es un nuevo virus que sí produce algunos pacientes complicaciones que requieren hospitalización y que lo mejor es que el antídoto está en nuestras manos. Pues doctor Carlos Arturo Álvarez, le quiero agradecer su tiempo. Usted como doctor en ciencias biológicas también es una eminencia en este tema y por esa razón es importante que nuestros televidentes del programa La Noche tengan una información clara y precisa frente pues, a lo que realmente representa esta enfermedad que, como usted bien lo dice, genera pues alerta en un sector, pero también tiene que mantener tranquilas a las personas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. También doctor José Julián López, quiero agradecerle, magíster en atención farmacéutica, también es doctor en ciencias farmacéuticas. Quisimos también invitarlo porque ha estado estudiando ese tema durante pues, las últimas semanas, la forma como el mundo ha reaccionado ante el COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable a usted por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, @Segurizati NTN24, @La-Noche NTN24 y @Jefferson NTN24. Cuentas en Twitter, en Instagram y en Facebook para que ustedes opinen hoy con el numeral La Noche Coronavirus. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado. Y no lo olviden, La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.